Hablamos de la fe real, la fe verdadera, la fe viva y poderosa, tenemos que ir al libro de los Hebreos. Y después un consejito, también pueden leer el libro de Santiago, también que nos habla acerca de una fe práctica y viva. Pero vamos a leer algo respecto a lo que es la fe en el libro de los Hebreos capítulo 11. ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado alguna vez o nos han preguntado alguna vez qué es la fe? ¿Se han preguntado alguna vez? ¿Sí? ¿Le han preguntado a ustedes alguna vez qué es la fe? Creo que muchas veces sí. Y saben que la fe, según Hebreos capítulo 11, versículo 1, si ustedes pueden leer, ¿leen conmigo? ¿Lo ven? ¿Sí? Dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Ahora, en la Reina Valera podemos leer. Por ahí esta versión es la que más conocemos. Dice, es pues la fe, ¿pueden leer conmigo? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dos palabras importantes. Una es la palabra certeza. Y la otra palabra importante es la palabra convicción. Entonces, la primera palabra que podemos encontrar acá interesante es la palabra certeza. ¿Qué significa o qué es certeza? Certeza es una seguridad firme. Certeza es la seguridad firme. Cuando no existen dudas. Eso es la certeza. ¿Y cuál era la otra palabra? Convicción. ¿Qué significa? ¿Qué es convicción? Convicción es algo que gobierna nuestro interior, aunque todavía no lo veamos. Convicción entonces es algo que gobierna nuestro interior, aunque no lo veamos. Entonces, en otras palabras, la fe no depende de lo que podamos ver. La fe no depende de lo visible, sino de la confianza que podemos depositar en Dios. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de nosotros hemos visto físicamente a Dios? ¿Cuántos? Creo que ninguno de nosotros. Con los ojos naturales no hemos podido ver a Dios personalmente. Por eso la Biblia habla, ¿no es cierto?, que Dios es espíritu. Y los que quieren adorar o que quieran tener comunión con Dios deben adorarlo y deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿No es cierto? Entonces, de eso se trata la fe. Ahora, la fe no es solamente depositar nuestra confianza plena en Él. Va un poco más allá. La fe no es solamente la teoría o el concepto de fe. No se queda solamente ahí, con la certeza de lo que puedo esperar o con la convicción de que todavía no veo lo que estoy esperando. Si bien pero es parte de ese concepto de fe. Porque si leemos y si continuamos leyendo el libro, ese capítulo de los Hebreos, podemos encontrar otros aspectos o inclusive podemos decir otros conceptos de fe. Fe es, ¿no es cierto?, la certeza de lo como veíamos en el versículo 1, de lo que esperamos, pero también la convicción de lo que no podemos ver. Pero fe también es obediencia. Fe es obediencia. Versículo 8, podemos encontrar y ver a un personaje muy reconocido, lo cual Dios mismo lo puso, ¿no es cierto?, como sobrenombre o como título, el padre de la fe. ¿De quién estamos hablando? De Abraham. Abraham, un hombre de fe. Pero fíjense lo que dice el versículo 8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia.
¿Y a dónde salió? Y salió sin saber a dónde iba. Eso es fe. Sin saber a dónde iba Abraham, sin poder ver hacia dónde Dios lo llamaba. Pero sin embargo dice la Biblia que él obedeció. Él obedeció. Entonces podemos decir que fe no es solamente creer que voy a recibir de parte de Dios esa bendición que todavía no puedo ver con mis ojos, sino que también fe es obediencia. Es obediencia. Es obedecerle a Dios a pesar de. Aunque todavía no recibo mis bendiciones, aunque todavía estoy orando, estoy pidiéndole a Dios y no puedo ver todavía ese obrar, no puedo ver con mis ojos lo que le estoy pidiendo a Dios, aún lo sigo obedeciendo. Y muchas veces somos tentados, díganme si no, sea sincero, consigo mismo, no conmigo, pero sea sincero consigo mismo. ¿Cuántas veces hemos sido tentados en desobedecer a Dios? Porque muchas veces de forma consecutiva vamos a la presencia de Dios y vamos presentando nuestras necesidades, nuestras peticiones y nunca hemos recibido respuestas. Y pareciera como que los cielos están cerrados, pareciera como que Dios no oye, no escucha mi oración, pareciera como que Dios me ha hecho a un lado porque no recibo lo que estoy pidiendo. Y como no recibo lo que estoy pidiendo, como no puedo ver todavía con mis ojos lo que necesito y estoy pidiendo a Dios, y sigo esperando, ¿cuántas veces se nos termina la paciencia y con ella la esperanza? Y a consecuencia somos tentados a desobedecer a Dios. Se nos vienen pensamientos como que no vale la pena. ¿Para qué servir a Dios? ¿Para qué seguir siéndole fiel? ¿Para qué seguir guardándome? ¿Para qué seguir viviendo en santidad? ¿Para qué seguir viviendo honrando a Dios con mi vida, con las ofrendas, con mis diezmos, como hablábamos hoy? ¿Para qué servir y honrar a Dios si Él no escucha y no oye mi oración? ¿Será que vale la pena? ¿Y cuántas veces somos tentados en desobedecer a Dios? Fíjense si Abraham hubiese desobedecido, hubiese dudado, aunque yo me imagino que habrá dudado. Si usted lee la historia de este hombre, usted se va a dar cuenta que Dios le había prometido algo. Y una de esas promesas que Dios le iba a heredar una nación entera, multitudes, un hijo. Pero sin embargo los años pasaban y parecía que nada y nada y nada. Ya era anciano, él, su esposa, no podían tener hijos. Y parecía que era imposible, que Dios no iba a cumplir sus promesas. ¿Titubearon en su fe? Puede ser que sí. Pero aún así, él decidió obedecer a Dios. Él decidió obedecer a Dios. Entonces, fe, diga conmigo, fe es obediencia. Entonces la palabra de Dios, mi hermano, hermana, nos desafía a obedecerle a pesar de las circunstancias. A pesar de que todavía no podamos ver con nuestros ojos llegar lo que le pedimos a Dios. ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Qué es lo que estás pidiéndole a Dios en este tiempo? Y que todavía tus ojos no pueden ver. ¿Estás perdiendo la esperanza? ¿Estás perdiendo la paciencia? ¿Estás claudicando en tu fe? No desobedezcas a Dios. Su palabra nos desafía a que sigamos obedeciéndole. Amén. Ore conmigo, diga al Espíritu Santo, ayúdame a obedecer al Padre siempre, siempre, a pesar de todo, a pesar de las circunstancias, a pesar de que las cosas puedan verse difíciles. Yo te necesito.
aumenta mi fe, aumenta mis fuerzas. Yo quiero seguir obedeciendo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Fe es obediencia, pero también fe es perseverancia. Fe es obediencia, pero también fe es perseverancia. En ese mismo capítulo de Hebreos, versículo 27, nos habla de otro hombre, otro personaje muy interesante. Y nos habla de Moisés. Y fíjense lo que dice. Por la fe dejó a Egipto, hablando de Moisés, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Porque, ¿qué dice? Se sostuvo, o sea, en otras palabras, perseveró como viendo, ¿a quién? Al invisible. O sea, como viéndole al Señor. Moisés, a pesar de el terror que quizá le tenía por delante, porque yo les puedo asegurar, seguramente no habrá sido fácil tener que enfrentarle al faraón. Pero sin embargo dice que Moisés, a pesar del temor, a pesar del miedo, él se sostuvo. En otras palabras, él perseveró. Perseveró. Y por esa perseverancia, el Señor también lo respaldó. Si ustedes ven la historia de Moisés, usted va a notar que por causa de esa perseverancia de Moisés, Dios hizo lo que hizo con su pueblo. Porque si este hombre no perseveraba, ¿qué iba a pasar? Puede ser que la historia haya cambiado. Puede ser que la historia cambiaría. Puede ser que la historia pueda llegar a tomar otro rumbo. Si es que este hombre llamado Moisés no hubiese perseverado a pesar de las dificultades. Mi hermano, fe es perseverar a pesar de lo que se nos presente delante nuestro. Y yo le puedo asegurar que cuando tengamos que conquistar bendiciones, que cuando tengamos que esperar las bendiciones, mientras esperamos, se nos va a venir dificultades. Se nos va a enfrentar gigantes. Se nos va a enfrentar situaciones donde vamos a tener, ¿no es cierto?, que ser obedientes, pero también perseverantes. Vamos a tener que enfrentar faraones. ¿Cuál es el faraón en tu vida? ¿Cuál es el faraón que tenés que enfrentar en tu vida? Llámese enfermedad, llámese provisión económica, trabajo, lo que sea. ¿Cuál es el faraón que tenés que enfrentar? Bueno, perseverá. Perseverá. A pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, perseverá. Perseverá. Porque cuando vas batallando y cuando vas luchando, ¿no es cierto?, y avanzando hacia tu bendición, hacia tus promesas que el Señor te dio, yo te puedo asegurar que siempre va a haber un faraón impidiendo tu bendición, impidiendo a que salgas libre de Egipto. Pero tenemos que ser perseverantes. Amén. Obediencia, perseverancia. Y por último, fe también es creer en lo imposible. Un poco lo que hablábamos hoy al inicio. Fe es creer en lo imposible. Versículo 30. Podemos ver la historia, ¿no es cierto?, cómo habían derribado los muros de Jericó. Cuando Israel ya había salido en libertad, ¿no es cierto?, y empezaron a conquistar años después, empezaron a conquistar la tierra, ya comandado, ¿no es cierto?, y liderado por Josué. Ellos tenían que enfrentar una ciudad, conquistar una ciudad totalmente amurallada. Y si leemos la historia podemos encontrar y ver que humanamente era imposible poder derribar esos muros. Pero sin embargo, Dios una vez más desafía su fe. Y dice, ¿no? Hebreos 11:30 dice, por la fe, ¿qué pasó?
cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Ahora imagínense esa orden, ¿no?, que le había dado Dios a Josué y a todo el pueblo, de acampar allá afuera de la ciudad, mientras todos los ciudadanos de Jericó, mientras vivían normalmente y veían a los israelitas ahí afuera, ¿no es cierto?, acampando ahí alrededor y dando una vuelta todo alrededor de la ciudad. Imagínense a los ciudadanos de Jericó, ¿qué habrán pensado? ¿Qué se le habrá cruzado por la mente, por la cabeza? Mirá a estos locos. Porque lo primero que se le habrá venido a la cabeza, ellos estaban atemorizados. Si ustedes leen todo el libro de Josué, ustedes se van a dar cuenta que todos los que habitaban en Jericó estaban asustados, estaban con miedo porque sabían y conocían lo que Dios había hecho con ellos cuando venían rumbo hacia Jericó. Entonces, cuando ellos se enteraron que ese pueblo venía a su ciudad, ellos dijeron, bueno, ellos van a venir, van a querer tomar la ciudad, algo van a hacer, pero lo que ellos estaban esperando era que quizás algún enfrentamiento, alguna guerra, ¿no? Pero sin embargo, Dios tenía algo preparado, algo totalmente diferente. En otras palabras, confundió a los enemigos de Israel. Estaban confundidos porque veían al pueblo girar, caminar, ¿no es cierto?, alrededor de la ciudad un día. Y iban y acampaban nuevamente. Al otro día volvían y caminaban otra vez, otra vuelta, y así por 7 días. Y el último día dieron 7 vueltas ahí de seguido. ¿Y cuál fue la orden del Señor? En la última vuelta debían gritar bien fuerte al son de las trompetas y al son de los cuernos y demás. O sea, totalmente algo alocado. Y al obedecer y al perseverar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Esos muros cayeron. Esos muros cayeron. Ellos creyeron a Dios, ellos obedecieron a Dios. Y a pesar de las dificultades que se le podían enfrentar, ellos perseveraron en esa obediencia. Y por consecuencia, ellos pudieron ver Dios obrar, ¿no es cierto?, y poder vencer lo imposible. Iglesia, cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros podemos ser perseverantes, vamos a tener una fe que vence lo imposible. ¿Qué es aquello imposible para vos? ¿Qué es aquello que te parece imposible alcanzar o recibir? Cuando parece imposible humanamente alcanzar, ¿no es cierto?, eso, entonces es ahí donde Dios puede llegar a intervenir y es ahí donde Dios quiere glorificarse en tu vida. Amén. Levante sus manos y dígale conmigo, Señor, glorifícate en mi vida. Glorifícate en mi vida. Amén. Él se va a glorificar. Ahora, viendo todo esto que es la fe, ¿no es cierto?, que es la perseverancia, es la obediencia, es la fe que vence lo imposible. Ahora, ¿por qué es importante la fe en nuestras vidas? ¿Se ha preguntado eso? ¿Sí? Pregúntele al lado, ¿por qué es importante la fe? ¿Por qué es importante la fe? Primero, ¿por qué es importante la fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 6. Fíjense, dice, pero sin fe, puede leer conmigo en voz alta, diga, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿por qué es importante la fe? Porque sin fe, mi hermano, es imposible poder agradarle. Sin fe es imposible poder tener comunión con Él. Sin fe es imposible poder adorarle. Sin fe es imposible
poder acercarme a Él, poder relacionarme con Él. Todo hombre, toda persona en la Biblia que usted ve, fueron personas que tuvieron ese acercamiento, esa relación cercana con Dios. Esos fueron hombres y mujeres de fe. Aquellos que experimentaron, ¿no es cierto?, el poder de Dios en su vida y en su hogar, en su familia. Pero eran personas cercanas que experimentaron esa cercanía con Dios, esa relación íntima con Dios. Por eso es importante la fe, porque sin fe no vamos a poder relacionarnos con Él. Sin fe es imposible poder conocerle. Sin fe es imposible poder oírle, poder escucharle. En otras palabras, sin fe es imposible que tu vida sea transformada. Porque cuando lo conocemos, cuando nos relacionamos con Él, cuando comenzamos a agradarle a Él, nuestra vida es transformada. De ahí el título, la fe que transforma. Por eso necesitamos esa fe. Necesitamos conocerle más. Necesitamos acercarnos más a Él. Si queremos que nuestra vida sea transformada, queremos que nuestra familia sea transformada, nuestra economía sea transformada. ¿Queremos? ¿Amén? ¿Sí o no? Acerquémonos a Él. Relacionémonos cada vez más con Él. Por eso es necesaria la fe, por eso es importante la fe en nuestras vidas. Y en segundo lugar, ¿por qué es importante la fe en nuestras vidas? Porque la fe es lo que nos sostiene en los momentos difíciles. La fe es lo que nos sostiene en los momentos difíciles. Si no, pregúntele a Abraham. Cuando parecía que, como hablábamos hoy, cuando parecía que todo era imposible. Cuando parecía que las cosas se volvían aún cada vez más difíciles. Él siguió obedeciéndole a Dios, él siguió creyéndole, obedeciéndole y perseverándole. Pregúntele a Moisés. ¿Qué hizo cuando las cosas se ponían difíciles? Pregúntele a David. ¿Qué pasó cuando él era perseguido? Todo iba bien cuando las cosas iban bien. Todo era color de rosa, alabanza, alegría, risa. Cuando era reconocido, cuando había reconocimientos, cuando había gloria, cuando había victorias. Pero ¿qué pasó cuando lo rechazaron? ¿Qué pasó cuando lo olvidaron? ¿Qué pasó cuando lo traicionaron? ¿Qué pasó con David cuando lo persiguieron? En esos tiempos de tribulación, de persecución, de angustia, de soledad. Cuando él andaba inclusive por valles de sombra y de muerte, porque lo perseguían. En ese momento Saúl lo perseguía en un momento para matarlo. ¿Qué pasó con su fe? David era un hombre que amaba a Dios, que amaba y anhelaba y deseaba la presencia de Dios. De manera que cuando él desobedeció, él no importó su corona, no le importó su trono, su reputación. Lo primero que él dijo: Señor, no me quites de mí tu Santo Espíritu. Él estaba dispuesto a renunciar todo lo que él había logrado humanamente, lo que Dios le había dado. Él no quería, entre las bendiciones de Dios y la persona del Señor, él prefería 1000 veces su espíritu. Él prefería 1000 veces la persona de su espíritu, del Espíritu de Dios. Él anhelaba, amaba, era un hombre de fe. Por eso en los momentos más difíciles, iglesia, es la fe lo que te va a sostener. Cuando visites la enfermedad, cuando visites la necesidad, cuando pases por valle y sombra de muerte, como dice el salmista. Cuando tengas persecución, tribulación, sea cual sea ese valle que tengas que pasar, la fe es lo que te va a sostener.
Por eso necesitamos la fe. Fíjese lo que decía el apóstol Pablo en 2 de Corintios. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, Pablo decía, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Y en Romanos 1:17, él decía, mas el justo por la fe vivirá. ¿Saben? Muchas veces nuestros ojos van a ver muchas cosas que van a turbar y nos van a hacer titubear. Pero la fe es lo que nos va a sostener. Hay una frase de un autor desconocido, anónimo. Dice, la fe no elimina la tormenta, pero te mantiene firme en medio de ella. Y es verdad, la fe no va a eliminar tu tormenta, no va a eliminar tus crisis, tus adversidades, tus problemas, pero sí te va a mantener firme en medio de ella. Por eso es importante la fe. Por eso es importante que podamos mantenernos en obediencia, en perseverancia y seguir creyendo en Él. Amén. Levante sus manos y diga conmigo, Espíritu Santo, ayúdame, por favor. Ayúdame a permanecer firme en la fe. Yo necesito que aumentes mi fe. Amén. Y para terminar, y con esto sí termino. Para terminar, quiero citarles solamente 2 ejemplos, así rapidito. En la Biblia vamos a encontrar muchos ejemplos de hombres y mujeres de fe. Pero quiero mencionar simplemente 2. La primera, en Marcos capítulo 5, versículo 27 y en adelante. Vamos a encontrar ahí la historia de una mujer. Una mujer que padecía una enfermedad, ¿no es cierto?, prácticamente hemorrágica. La mujer de flujo de sangre, ¿se acuerdan? Dice que esta mujer pasaba por una situación muy difícil en su vida. Esa enfermedad lo venía azotando por años. Dice que 12 años estuvo gastando en dinero, con dinero, todo lo que tenía en médicos, en medicina. Pero sin embargo no lo han podido ayudar, no la habían podido ayudar. Gastó todo lo que tenía para ver si podía curarse de la enfermedad. Y parecía que no había solución. Hasta que un día ella se encontró con Jesús. Y ella tuvo esa reacción, ¿no? Dice que cuando oyó hablar de Jesús, ella pensó, ¿no es cierto?, en su corazón, tan solamente si pudiera tocar el borde de su manto, yo creo que voy a ser salva. Voy a ser salva de mi azote. ¿Qué hizo esta mujer? ¿Se quedó llorando, se quedó creyendo ahí en su lugar cómoda? ¿O ella decidió salir de su comodidad? ¿Qué hizo? Actuó, salió de su comodidad, pese a todas las circunstancias. Porque fíjese a lo que ella se sometía, a lo que ella por ahí estaba expuesta. Porque según la ley, ella era inmunda. Según la ley, era una mujer inmunda que no podía estar ni relacionarse con personas. Nadie se le podía acercar, mucho menos tocarla. Y lo que ella se había expuesto era prácticamente una condena de muerte. Pero no le importó nada. Y dijo, escuchó hablar de Jesús, que Jesús iba a estar por allí. Y no le importó nada. Me juego a todo o nada. Pero sin embargo ella decidió y salió, desafió su fe, salió de su comodidad, fue y se encontró con Jesús. ¿Qué fue que pasó? Ella toca el manto. Y en el versículo 34 podemos ver ese encuentro con Jesús. Y Jesús le dice, hija, tu fe te ha hecho salva. En ese mismo instante ella fue sana. Y no solamente sana, sino que también fue salva. Otra persona que me encanta
y que impactó el corazón de Jesús. Mateo capítulo 8. La historia de un hombre romano, el centurión. Un hombre que tenía autoridad, un hombre de autoridad en el ejército romano. Un puesto muy importante. Pero sin embargo él estaba padeciendo con alguna necesidad, no en sí mismo, sino que dice que él tenía un criado en su casa que estaba muy enfermo. Pero sin embargo, aún siendo romano, no siendo judío inclusive, él creía en Jesús. Él creía en lo que Jesús podía hacer. Él creía que Jesús tenía la autoridad con tan solo hablar para que sus criados en su casa sean sanos. Porque él decía, cuando él salió al encuentro de Jesús, dice que Jesús iba a ir a su casa para orar por sus criados, pero sin embargo él no se sentía digno. Él le dijo, mira, Señor, no soy digno de que vayas y entres en mi casa. Porque claro, ningún judío iba a la casa de un gentil, de alguien que no fuese judío. Él se sentía indigno por esa situación, porque él sabía la cultura judía, conocía su cultura, sus costumbres. Y es por eso que él le decía a Jesús, Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Soy romano, pero ¿sabes qué? Yo soy una persona con autoridad. Yo tengo hombres a mi cargo. Y yo sé que si yo le digo a mi soldado, anda para allá, hace esto, ellos lo van a hacer. Porque soy hombre de autoridad. Por eso, Señor, yo sé que si tan solo dices la palabra, yo sé que mi siervo va a sanar. En otras palabras, él reconocía la autoridad que Jesús tenía y el poder de su palabra. Eso impactó el corazón de Jesús. ¿Cómo Jesús reacciona? Dice en versículo 10 de Mateo 8. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Por eso me encanta decir que una de las cosas que cautiva y que enamora el corazón del Señor es la fe. ¿Queremos cautivar y enamorar el corazón de Jesús? ¿Sí o no? No, dígame si sí o no, de verdad. ¿Queremos cautivar el corazón de Jesús? ¿Sí o no? Perseveremos en la fe. Creamos. Perseveremos que Él lo pueda hacer. Amén. En conclusión, iglesia, la fe no es emoción. No es emoción, no es religión. La fe no es simplemente venir acá y proclamar y declarar soy sano, las cadenas se rompen y gritar y profetizar. La fe es actuar. La fe es obedecer. La fe es perseverar. La fe es desafiarme y salir de mi lugar de confort. Por eso yo le desafío que cada vez que alguien, sea quien sea, que esté ministrando aquí enfrente y tenga que orar por alguna necesidad y lo invite y lo desafíe y dígale y le dice, pase al frente a aquellos que tengan necesidad, pase al frente a aquellos que oramos por su necesidad. Mi hermano, si usted realmente cree, pase al frente. Pase al frente. Acuérdese del centurión. Acuérdese de la mujer de flujo de sangre, que no le importó nada, no le importó ni que estaba al lado. Que no te importe. Sacate la vergüenza encima. Sacate de todo peso y vení al frente. Desafía tu fe. La fe no es emoción. La fe no es religión. No es simplemente venir un domingo, un fin de semana a la iglesia, venir, cantar algunas canciones, levantar mis manos, arrodillarme, pero sin embargo mi vida sigue igual.
La fe no es simplemente palabras. La fe es una confianza plena, total en Dios, que produce acción, que produce cambios, que produce transformación. Entonces la pregunta es, ¿vas a seguir mirando? ¿Vas a seguir llevando esa misma vida? ¿O vas a desafiarte a seguir perseverando, a obedecerle, a dar un paso más? ¿Vas a confiar? ¿Vas a quedarte como leíamos la historia hoy, no? Al principio. ¿Vas a quedarte simplemente en medio de la multitud? ¿O vas a desafiar, o vas a tomar ese desafío de fe y vas a subir a esa carretilla? ¿Qué vas a hacer? Si quieres desafiar tu fe y le quieres decir, Señor, aumenta mi fe, yo te necesito. Si quieres hacer esta oración, yo te animo a ponerte de pie en el lugar donde estás. Aleluya. Jesus et diamanto shereriquitaramase. Si quieres hacer esta oración, yo te animo a que puedas levantar tus manos. Antes de adorar al Señor, puedas levantar tus manos y que puedas orar conmigo esta oración en voz alta. Que se escuche en voz alta. Decí conmigo, Señor Jesús, hoy vengo delante de ti, reconociendo que necesito fe. Perdóname por dudar, por mirar más las circunstancias que tu poder. Hoy yo decido creer, aunque no pueda ver, aunque no logre entender, hoy decido creerte más y más. Aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe, Señor. Fortalece mi corazón. Y enséñame cada día más a confiar en ti. Hoy entrego mis cargas. Hoy entrego mis miedos. Hoy entrego mis temores. Hoy entrego mis luchas en tus manos. Y declaro que voy a caminar por fe y no por vista. Decláralo bien fuerte. Hoy declaro que voy a caminar por fe y no por vista. En el nombre poderoso de Jesús. Diga bien fuerte, amén. Amén. Aleluya. Adórele al Señor, adórele por unos minutos. Tenemos 5 minutos antes de terminar, así que adórele al Señor.